hermanas, es un placer saludarlas, que Dios les bendiga. Ahora analizaremos Éxodo 2 y en este capítulo transcurre el tiempo muy rápido y al menos pasan 40 años desde el nacimiento de Moisés hasta que huye de Egipto. Como ya analizamos el contexto de su nacimiento es bastante difícil. El capítulo 1 de Éxodo termina muy fuerte. Dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad en el río todo hijo que naciere y a toda hija reservad la vida. Ahora no solamente era Faraón dando órdenes a las parteras, sino a todo su pueblo. O sea que cualquier egipcio podía tomar a los hijos de Israel y lanzarlos al río. Bueno, pues vamos a ver cómo reaccionó la familia de Moisés ante esto, sobre todo su madre. Ahí dice en el Éxodo capítulo 2, versículo 1-2 lo siguiente. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvolo escondido 3 meses. Vamos a detenernos un poquito ahí. Me gustaría hacer una anotación en este punto. Me llama la atención que diga viendo lo hermoso. Bueno, sí, todos los niños recién nacidos son lindos, ¿verdad? Quizá hasta que comienzan a hacer sus lloriqueos de muchas horas. Creo que la mayoría de ustedes sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Les sorprende que lo vea hermoso? ¿Qué madre no ve hermoso a su hijo? Si ustedes preguntan a mi madre, va a decir que soy hermoso. Aunque los patrones del mundo sugieran lo contrario, ella va a decir que su hijo es hermoso. Y creo que cualquier madre, cualquiera de ustedes, piensa lo mismo de sus hijos, que son hermosos. Pero esto no debe de nublar su vista, no debe nublar su visión acerca del carácter que tienen sus hijos y de su comportamiento. Porque muchas veces vemos que los padres disimulan el comportamiento de sus hijos. Vamos a ver lo que pasó con Moisés ya que crece. Dice Éxodo 2, verso 11, y en aquellos días acaeció que, creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos, y vio sus cargas, y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y escondiólo en la arena. Vamos a ver que Esteban también nos dice en el libro de Hechos, capítulo 7, dice en su discurso, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, era poderoso en sus dichos y en sus hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos. Entonces Moisés fue educado conforme a las leyes de Egipto, conforme a sus rituales. Él conocía de toda la sabiduría de los egipcios, pero también conocía que era hebreo. Y esto lo motiva a visitarlos, a ver cómo están. Y entonces ve a alguien que está hiriendo a uno de sus hermanos hebreos. Y la reacción de él es asesinarlo. Qué fuerte esta reacción que tiene este Moisés y lo oculta en la arena, creyendo que nadie se ha dado cuenta, ¿verdad? Bueno, aquí quiero resaltar cómo un hombre que de pequeño era tan lindo como todos los bebés que nacen y al transcurso del tiempo cambia su corazón llegando al punto de ser un asesino. Creemos que no va a pasar a nuestros hijos, creemos que no puede pasar con nuestros seres queridos, con los que nosotros amamos, pero yo les digo que deben de tener cuidado. Y el Señor nos enseña que la forma de tener cuidado para guiar a nuestros hijos, uno, es inculcarles el temor a Dios, que ya vimos que Cifra y Púa tuvieron temor a Dios y tomaron correctas decisiones. Entonces, número uno sería inculcarles el temor a Dios, que sepan que Dios los está observando a cada momento. Vamos a ver más adelante que Moisés, aunque él se decía y se conocía hebreo, no temía al Dios de los hebreos. Y número dos, el Señor nos enseña a corregir a nuestros hijos. Y eso es en lo que yo quiero enfocar el día de hoy. Porque deseo que no lleguen nuestros seres queridos hasta un punto tan grave como el que llegó Moisés. Un punto en el cual vaya a cambiar para siempre la condición
de su vida, que fue precisamente lo que pasó con Moisés. Ya que hizo esto y que vio que se dieron cuenta, Faraón lo empieza a perseguir para ahora él matarlo. ¿No queremos evitar este tipo de situaciones? Que las malas actitudes de nuestros hijos al final los acorralen y puedan llegar hasta morir a causa de su pecado. Suena muy drástico, pero la palabra del Señor dice, la paga del pecado es muerte. Lo vuelvo a repetir porque es algo que debe de quedar en nuestros corazones. El pecado mata. Y si nosotros no corregimos a nuestros hijos, puede llegar a tener este efecto. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 6. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. El Señor nos da el ejemplo y nos muestra que solapar a los hijos es aborrecer a tus hijos, porque si no lo corriges, lo estás alentando a seguir en el camino que lo lleva a la destrucción. No dudes en corregir a tu hijo. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Ahora veamos cuál es el método que nos enseña la palabra de Dios para corregir. En Proverbios 22:15 nos dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. Así es, tienes que tomar una vara, ve y busca un árbol y corta una vara para que con esa vara corrijas a tu hijo cuando está haciendo algo incorrecto. Proverbios capítulo 29, verso 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El verso 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará deleite a tu alma. ¿Cuántas veces no hemos visto esos niños consentidos en las filas del súper a quienes su papá no les quiere comprar algo, ¿verdad? Llorando, pateando, jalando, exhibiendo a su padre. ¿No es una vergüenza? Pues la corrección ayuda a corregir esta actitud. Eso es lo que dice el proverbio. Ahora, quiero leer un proverbio más para hacerlo de forma exacta, porque no se trata de golpear o moler a nuestros hijos a tal punto que nos aborrezcan. La palabra de Dios es sabiduría y nos dice y nos enseña cómo hacer la corrección. Quiero leer un último proverbio para cerrar este pequeño comentario. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Hay dos cosas importantes en este Proverbios 19:18. Vean que el castigo no es con el afán de destruirlo, no es con el afán de hacerlo de poco ánimo, no es haciéndolo ensañándonos, no, no es eso, es con sabiduría y explicándole por qué le vas a castigar, cómo está haciendo mal las cosas, cómo está ofendiéndote a ti y cómo está ofendiendo principalmente a Dios. No se trata simplemente de dejar llegar al punto en el que ya no soportas más, tomas la vara y lo empiezas a golpear. No es así. Se trata de explicar el por qué lo vas a castigar. Y haciendo esto, haciendo esta corrección con sabiduría, le enseñarás que está ofendiendo a Dios y que necesitará reconciliarse con Dios, como ya lo vimos en el caso de cuando vimos el estudio de Cifra y Púa. Y el segundo caso, o el segundo punto más bien de este texto, es que dice, en tanto que hay esperanza. Esto puede sonar un poco desalentador, porque, ¿saben? Dejas pasar el castigo, dejas pasar el castigo, dejas pasar el castigo, pero puede llegar un punto en el que ya no pueda corregir tu hijo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mientras puedes, corrígelo. Mientras puedes, haz tu labor para que tu hijo venga a los pies de Jesucristo. Ese es el punto de la corrección. Esa es la razón de la corrección, que vayan a los pies de Jesucristo. Estimadas hermanas, eh, pregúntense ahora, ¿aborrecen ustedes a sus hijos o los están amando?
En otras palabras sería, ¿castigan ustedes a sus hijos o no los están castigando? ¿Corrigen ustedes a sus hijos o no los están corrigiendo? Pues si dices que lo amas y no lo estás corrigiendo, en realidad lo aborreces. Y esto no se trata de no amar a tu hijo, al contrario, la enseñanza del Señor es que quien ama a su hijo, quien ve hermoso a su hijo, no querrá la destrucción de él y por lo tanto lo corregirá. Que Dios les bendiga, reciban un cordial saludo y un abrazo para todas ustedes donde quiera que estén, en el amor de Jesucristo.